Listo. Hallo zusammen, hola a todos. Listo, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Resulta que no solamente en alemán, sino en varios idiomas, hay dos formas de utilizar las frases. Una que se llama voz activa y la otra que se llama voz pasiva. ¿Qué significa esto? La voz activa, digamos la forma más común, por decirlo así, el protagonista de la acción es el sujeto. Entonces hay un sujeto que realiza una acción. El sujeto de esa oración pues es el sujeto que realiza esa acción. En el pasivo, la oración cambia. ¿Y cómo cambia? El protagonista ya no será, el protagonista ya no será quien realiza la acción, sino la acción misma. Entonces, el sujeto de la oración es aquello sobre lo que se realiza la acción. Es que suena un poquito extraño, pero ya vamos a verlo. Entonces, una frase activa es una oración en la que el sujeto es quien realiza una acción. Una frase en voz pasiva es una oración en la que el sujeto de esa oración es el objeto sobre el que recae la acción. Entonces ya cambia, digamos, el rol. Y eso es muy importante en alemán. ¿Por qué? Porque la voz pasiva es mucho más usada en alemán de lo que, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en español. Listo. Entonces miremos, por ejemplo, una voz activa. ¿Cómo sería? Tenemos una pregunta. Wer backt den Kuchen? ¿Quién cocina el pastel? La respuesta sería, der Bäcker backt den Kuchen. El panadero cocina el pastel. Wer repariert das Auto? Der Mechaniker, perdón, der Mechaniker repariert das Auto. El mecánico repara el auto. Entonces aquí estamos respondiendo a la pregunta ¿quién? ¿Quién realiza la acción? Por eso una oración en activo. Hay un sujeto que realiza una acción y es el que tiene el protagonismo de la frase, de la oración. En la frase en pasiva pasa todo lo contrario. Por ejemplo, entonces tenemos dos tipos de pasivo. Vorgang pasiv y Zustand pasiv. El primero hace referencia a eh, digamos, situaciones que están sucediendo, que indican un proceso. Ese es el Vorgang pasivo. Y otras situaciones que indican que el proceso ya se realizó, que la acción ya fue ejecutada. Entonces, unos indican un proceso, el otro indica una acción ya realizada. Miremos los ejemplos para que nos quede más claro. Das Fenster wird vom Lehrer geöffnet. La ventana es abierta por el profesor. Die Hausaufgaben werden vom Schüler gemacht. Las tareas son hechas por los estudiantes. Das Schwimmbad wird geschlossen. La piscina es cerrada, ¿cierto? Entonces, aquí ya vamos a ver la estructura, obviamente. Aquí no estamos diciendo que el profesor cierra la ventana o que los estudiantes hacen la tarea o que se cierra la piscina. Se está indicando aquello sobre lo que recae la acción. ¿Sobre qué recae la acción? Sobre la ventana. ¿Cuál acción? Cerrar. ¿Sobre qué recae la acción? Sobre las tareas. ¿Qué? Hacerlas. La acción recae sobre la piscina. ¿Qué? Cerrarla. Entonces, hay una acción, hay un sujeto que realiza la acción, pero ese sujeto no tiene el protagonismo en la voz pasiva. El protagonismo se lo lleva el objeto sobre el que recae la acción, o la persona, ¿cierto? Dado el caso de que recaiga una acción sobre una persona. Y este entonces indica ese proceso. Hay otro que indica ya como la operación ejecutada como tal, como por ejemplo, das Fenster ist geöffnet, la ventana es cerrada. Die Hausaufgaben sind gemacht, las tareas son hechas. Das Schwimmbad ist geschlossen, la piscina está cerrada. Listo. Y esa es como la diferencia. Uno indica un proceso y el otro indica algo ya ejecutado. Listo, antes de explicarles digamos, la estructura en alemán de cómo se construye ese tipo de frases, entendieron, digamos, la diferencia con la voz activa. Digamos en teoría, no la estructura que ya la vamos a ver. Digamos en teoría se entiende la diferencia.
voz pasiva, voz activa. ¿Sí? ¿No? ¿Gibt es Fragen? ¿Hay preguntas? ¿Nein? Profe, yo sí podrías repetir, porfa, que yo quedé como Sí, confundida. claro. Mira, entonces en el pasivo, eso no es exclusivo del alemán, también sucede en español. ¿Qué pasa? Las oraciones pueden ser dichas de dos formas. Una que se llama Aktivsatz y otra que se llama Passivsatz. Oraciones activas, oraciones pasivas. En español se conoce como voz activa o voz pasiva. La voz activa, ¿qué característica tiene? La voz activa, las oraciones, el protagonista de la oración es un sujeto que realiza una acción. Ese es el protagonista en la voz activa. ¿Cuál es el protagonista en la voz pasiva? Aquello sobre lo que recae la acción. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí esta oración. Wer backt den Kuchen? Y entonces respondo, der Bäcker backt den Kuchen. El panadero cocina el pastel. Ahí estoy indicando que hay un sujeto que realiza una acción. Protagonismo en dónde está, en el sujeto que realiza una acción. Pero si yo quisiera darle protagonismo, no al sujeto que realiza la acción, sino a aquello sobre lo que recae la acción, entonces tendría que hablar no del panadero, sino del pastel. Entonces tendría que decir, der Kuchen, Kuchen wird von Bäcker Kuchen wird von Bäcker gemacht. No recuerdo cómo se conjuga el verbo backen, pero ya les digo y utilizamos el mismo verbo para no. Gebacken. Gebacken es el verbo en participio. Ya les digo por qué es un participio que estoy utilizando. Entonces aquí, der Kuchen wird vom Bäcker gebacken. Entonces tengo en activo, ¿cómo sería la oración? Der Bäcker backt den Kuchen. El cocinero cocina el pastel. En pasivo, ¿cómo sería? Der Kuchen wird vom Bäcker gebacken. El pastel es cocinado por el cocinero. Entonces, en pasivo, ¿cuál es el protagonista? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Aquello sobre lo que recae la acción. Entonces, en activo, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el sujeto de la oración? El que realiza la acción. En el pasivo, ¿cuál es el protagonista? El objeto o el sujeto o la persona sobre la que recae la acción. En este caso, ¿sobre qué recae la acción? Sobre el pastel. El pastel que es hecho. ¿Por quién? Por el panadero. Entonces cambia la forma de expresarse algo. Una cosa es que alguien realiza una acción, otra cosa es que un objeto, algo, es realizado por otra cosa. Eso es el pasivo. Eh, listo. Claro, hasta ahí. Ya. Listo. Angie pregunta que si de Beca. Sí, pero con el umlaut. Ahí está escrito así. Mira, con el umlaut. Y no sería there porque, bueno, ya vamos a ver la estructura. Antes aquí hay dativo. Entonces recordemos el dativo, la preposición von, más el artículo dem. ¿Cómo sería? From. Pero ya vamos a ver por qué aparece eso. Listo. Y luego lo otro que estaba diciendo es que hay dos tipos de pasivo.
Uno que se llama Vorgang Passiv y otro que se llama Passiv. Vorgang Passiv indica un proceso, algo que está siendo realizado. Zustand Passiv indica algo que ya se ejecutó, una acción ejecutada como tal. Entonces se niega el proceso. Entonces, por ejemplo, es muy diferente decir, das Fenster wird vom Lehrer geöffnet, la ventana es abierta por el profesor, que decir, la ventana está abierta. En uno se indica un proceso, en el otro simplemente ya el hecho como tal. Y esos son los dos tipos de pasivo. Hasta ahí, claro, no hay más preguntas. Es importante simplemente que entendamos eso y ya vamos a ver la estructura. Es pasivo, protagonista, el objeto sobre el que recae la acción. Activo, el protagonista es el sujeto que realiza la acción. Y de eso depende que haya una estructura u otra. Listo. Entonces, miremos este ejemplo. El primero, el Forgang Passive. ¿Cómo se construye? Es una oración en la que tenemos un sujeto, un verbo auxiliar, que es el verbo werden, conjugado en presente, wird, en este caso, por la tercera persona. Recordemos el verbo werden, entonces lo conjugamos en presente, y esa sería la forma del verbo auxiliar. Y al final, un verbo en participes by. Entonces, ¿cómo construimos el pasivo? El verbo werden, conjugado, y un verbo en participes by al final. Y si queremos indicar quién es el que realiza esa acción, tenemos que decir ese sujeto, lo tenemos que poner después de la preposición von, y pues si ese sujeto tiene un artículo, pues entonces con el artículo, si es femenino, von der, si es femenino, vom, porque es von dem, el dativo, y así lo construimos. Entonces, verbo auxiliar, werden, y el verbo que evnet, el verbo en participes by al final. Como en este ejemplo, das Fenster wird vom Lehrer geöffnet. La ventana es abierta por el profesor. ¿Cómo lo creamos? Con el verbo auxiliar y el participes by. Y así se crea la primera forma del pasivo. ¿Cuál es la segunda forma del pasivo? En esta segunda forma del pasivo ya no tenemos el verbo werden, sino que tenemos el verbo sein conjugado. Entonces decimos, por ejemplo, das Fenster ist geöffnet. La ventana es abierta. Y el verbo en participes by al final. Esta segunda forma es menos usual que la primera. Entonces, por lo general, vamos a referirnos a esta, no tanto a esta. Pero tengan en cuenta que existen las dos. Pero es mucho más usual esta, la primera, con el verbo werden como Yo tengo auxiliar. una, yo tengo una pregunta. Claro, cuéntame. Si es femenino, no sería fon, pero entonces sería fo. Sería con Eh, R. el femenino sería for. Sí, La verdad, espera un momentico. Creo que me corchaste porque no recuerdo bien eso, pero ya mismo te porque digo. pienso que sería con el fon y el dea cuando es dativo, pero se convierte el di se convierte en dea, Sí, creo. claro, por el dativo. La verdad, creo que esa forma no es, pero ya te digo. Permíteme un momentico, qué pena contigo. Espera un momento. Ah,
Bueno, disculpa, creo que tienes razón, pero en este momento no te puedo responder. Ya ahorita al final de la clase busco el documento en donde está eso porque preciso en este momento no recuerdo bien. Creo que tienes razón. Ok, Disculpa, danke. listo. Uy, qué pena que me active una cosa acá. Listo, qué pena, reí acá un poquito. Listo. Bueno, qué pena. Pueden ver el documento, qué pena que se me activó ahí algo. Me enredé aquí con el computador. Pueden ver el documento. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ja, Ya, ya, Sí, qué pena con ustedes. Listo. Entonces, tenemos estas dos formas del pasivo. Y el pasivo, ¿qué pasa con el pasivo? El pasivo, como es simplemente una característica de las oraciones, de cualquier tipo de oración, entonces el pasivo puede estar presente con cualquier tiempo verbal. Entonces podemos tener pasivo en presente, pasivo en pretérito, pasivo en perfecto, en pluscuamperfecto, en futur eins, en futures bei y con verbos modales, ¿cierto? Y en cada caso hay ciertos cambios. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, cómo se forma usualmente el pasivo, con un verbo auxiliar que es el verbo werden, conjugado, y un verbo al final en participes by. Pero vamos a ver entonces cómo funcionaría en cada tiempo verbal. Acá tenemos una tablita. Miremos el presente. Entonces aquí tenemos la voz activa. Ich rufe ihn. Ich rufe ihn es lo llamo, ¿cierto? Lo llamo a él. ¿Cómo sería en pasivo? Wird gerufen. Él es llamado. Esa sería la diferencia. ¿Cómo se conjugaría en presente? Como les acabo de mencionar. Un verbo en la segunda posición, que es el verbo werden conjugado en presente, y un verbo en participes by al final de la oración. En este caso, en este ejemplo, wird gerufen sería él es llamado. En pretérito, entonces en la voz activa sería ich rief ihn, lo llamé a él. En pretérito. ¿Cómo sería en pasivo? Sencillo. El verbo werden se conjuga en pretérito. Entonces, el verbo auxiliar en la segunda posición, ¿cuál sería el cambio? Simplemente que ya no lo conjugamos en presente, sino que lo conjugamos en pretérito. En la segunda posición y al final tenemos el verbo en participes by, gerufen. Solamente cambia eso. ¿Cómo es en perfecto? En activo. Ich habe ihn gerufen. Lo he llamado a él. ¿Cómo sería en pasivo? Er ist gerufen worden. Él ha sido llamado. Él ha sido llamado. ¿Y cómo se hace? Sencillo. La segunda posición tenemos un verbo auxiliar que ya no sería el verbo werden, sino que sería el verbo sein. Entonces, en el perfecto, el verbo auxiliar de la segunda posición ya no es el verbo werden, sino el verbo sein, conjugado en presente. Entonces, aquí la tercera persona, el verbo sein conjugado en presente. Luego, de penúltimo, aparece el verbo en participes by, participio, y al final tenemos esta forma del verbo werden que solamente se utiliza para el pasivo y se utiliza para el pasado. ¿Y cuál es esa forma? El borden. Entonces tenemos un verbo auxiliar que es el verbo sein conjugado, luego un verbo en participio de penúltimo y al final esta forma del verbo werden que se utiliza para el pasivo y que se utiliza en el pasado. Y es borden. Siempre, no va a estar conjugado de otra forma, siempre va a estar conjugado de la forma borden. Y así se construye el perfecto. Er ist gerufen worden. Él ha sido llamado. Eso sería en voz activa. Recordemos, en presente, yo lo he llamado a él. ¿Sobre quién recae la acción? Sobre él, que fue llamado. Entonces, en el perfecto, él ha sido llamado. Er ist gerufen worden. En el pluscuamperfecto, la voz activa. Ich hatte ihn gerufen. Yo lo he llamado. ¿Cómo sería en el pasivo?
tenemos el verbo auxiliar, en este caso sería nuevamente el verbo sein, conjugado en pretérito. War gerufen worden. Nuevamente, el verbo de penúltimo en participes by, y al final, el verbo worden, que es una forma del verbo werden, pero que solamente se utiliza para el pasivo cuando está en pasado. Entonces, nuevamente se coloca el worden. El worden se utiliza ¿para qué? Para el perfecto y para el pluscuamperfecto. Para estos dos casos, al final. Para el futuro eins. Entonces, ¿cómo sería? Sería war gerufen worden. Él fue llamado. Sería el pluscuamperfecto. En pasivo. ¿Cómo sería el futuro eins? Ich werde ihn rufen. Yo lo llamaré. Sería en activo. ¿Cómo sería en pasivo el futuro eins? Wird gerufen werden. Nuevamente, el verbo auxiliar nuevamente vuelve a ser aquí el verbo werden, conjugado en presente. De penúltimo, el verbo en participes by. Y al final, el verbo werden en infinitivo en presente. Werden. Wird gerufen werden. Y esa es la forma del futuro eins. Wird gerufen werden. Que sería algo así como él será llamado. Wird gerufen werden traduciría el será llamado. Finalmente, cuando hay verbos modales, entonces el verbo modal pasa a estar aquí en la segunda posición, en la posición que usualmente poseen los verbos auxiliares. Entonces aquí en la segunda posición el verbo modal conjugado en presente, y de penúltimo el verbo en participes by, y al final el verbo werden conjugado en infinitivo. Tiene la misma estructura que el futur eins, pero en lugar de utilizar el verbo werden como auxiliar, pues entonces ya no hay verbo, digamos, auxiliar, sino que ponemos el verbo modal conjugado. Y esas son las distintas formas en las que podría conjugarse el pasivo. Tienen esa estructura. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿No? Bueno, se me olvidó acá en la tablita, no aparece el futur SBY. Con el futur SBY pasa, es igual, digamos, tiene la misma estructura que el futur eins, pero al final, en lugar del verbo werden, va el verbo worden. Y ya, esa es la forma de conjugación. Listo, claro, todo hasta ahí sobre el pasivo. Es un tema complicado porque es amplio. Es una forma que se puede utilizar para cualquier tiempo verbal y por eso es amplio, es muy amplio. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que para qué necesitamos, digamos, en términos generales, para crear una oración en pasivo, usualmente el verbo werden, conjugado ya sea en presente o en pretérito, y un verbo en participes by. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que en el pasivo, en el caso, por ejemplo, de el perfecto y del pluscuamperfecto, que requieren de verbos auxiliares, recordemos que cuando están en activo, puede ser el verbo auxiliar haben o el verbo auxiliar sein. Cuando pasan a pasivo, solamente puede existir como verbo auxiliar el verbo sein. El verbo haben no existe aquí como auxiliar. Entonces miren, por ejemplo, esta oración en el perfecto. Yo digo, ich habe ihn gerufen. Yo lo he llamado. Aquí estoy utilizando el verbo haben como verbo auxiliar. Cuando yo transformo esta oración en pasivo, miren que la estructura cambia, que el verbo auxiliar aquí ya no es el verbo haben. Yo ya no estoy diciendo aquí, hat gerufen worden. Estoy diciendo, ist gerufen worden. ¿Por qué? Porque en el pasivo no se puede utilizar el verbo haben como verbo auxiliar. Entonces, aunque la oración en activo tenga el verbo haben como verbo auxiliar,
Cuando está en pasivo, eso desaparece. Ya no se puede utilizar el verbo haben, tiene que utilizarse el verbo sein, necesariamente. ¿Por qué en el perfecto es worden y el pluscuamperfecto también? Porque es la forma del pasivo en el pasado. Entonces es una forma del verbo werden, pero en pasado. Entonces, como ambos, tanto el perfecto como el pluscuamperfecto, se refieren al pasado, requieren de este verbo, llamémoslo así, es un verbo auxiliar. Porque, por ejemplo, el pretérito también es del pasado, pero pues aquí lo que se hace, ya digamos que es una forma más sencilla, simplemente el verbo auxiliar está en pretérito. Y ya. Entonces, tanto el perfecto como el pluscuamperfecto y el futures by requieren del verbo worden porque es, digamos, ¿cómo decirlo? Es como el verbo auxiliar del pasado del pasivo. Entonces, el perfecto y el pluscuamperfecto, como hacen referencia al pasado, y además de eso, utilizan otro verbo auxiliar, además del verbo werden, es el verbo sein. Entonces, este verbo debe conjugarse de esa forma. Pero es porque están en pasado. Mira que ni el futur eins, ni cuando está con verbos modales, requieren del verbo worden. ¿Por qué? Porque no hacen referencia al pasado. Claro, el worden es para el pasado. Para el pasado menos el pretérito. Les dejo ahí, copien esa tablita es fundamental. Ahí pueden ver los casos de todos los tiempos y pues no es tan complicado. A mí no me quedó claro la parte del modal verb. Estoy un poquito confundida con el pasivo del modal verb. Listo, ¿qué pasa con digamos, tenemos aquí esta oración. Ich muss ihn rufen. Yo debo llamarlo en activo. Entonces, cuando la transformamos en una oración del pasivo, pues obviamente tenemos que cambiar la estructura de la oración, porque aquí el protagonista ya no va a ser ich, sino in, ¿cierto? Va a ser él. Entonces ponemos, digamos, tenemos en teoría, la misma estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Aquella en la que el verbo modal está en la segunda posición. Pero como está en pasivo, necesitamos de el verbo auxiliar werden. ¿Qué pasa? Como el verbo modal ya ocupó el lugar que debía tener el verbo auxiliar, pues entonces el verbo werden debe ir al final. Porque recordemos que las oraciones principales, mientras un verbo está en la segunda posición, hay otro verbo al final. No puede estar aquí justo después. Entonces, por eso tiene esta estructura. Verbo modal en la segunda posición y el otro verbo auxiliar al final. ¿Y cómo lo traduciríamos? Sería algo así como, él debe ser llamado. Él debe ser llamado. Sería como esa forma. Simplemente ¿cuál es la estructura? El verbo modal ocupa el lugar que usualmente tiene el verbo auxiliar. Pero como seguimos necesitando el verbo auxiliar, entonces ese verbo auxiliar pasa a estar en infinitivo al final de la oración. ¿Sí o no? Sí, respondí tu pregunta. Ya. Listo. Digamos el pasivo, obviamente sirve también para oraciones en principales como oraciones subordinadas. ¿Qué es lo que cambia? Pues miren, si esta es la estructura, cuando tenemos oraciones principales, pues es sencillo. ¿Cuál es la diferencia de una oración principal respecto a una oración subordinada? Que todos los verbos en una oración subordinada van al final. Pero ¿cuál es el verbo que va al final? Aquel que.
En una oración principal está en la segunda posición. Entonces, si miramos esta tablita y vemos los verbos que están en la segunda posición, esos serían los verbos que deberían ir al final. Y ya, así se construiría las oraciones subordinadas en el pasivo. Si sigue la misma estructura, salvo que lo que está aquí de segundo pasa al final. ¿Listo? ¿Claro? Igual esta semana vamos a hacer ejercicio de todo esto, para que nos quede más claro. Esto es a lo que nos vamos a dedicar esta semana. Pero antes de seguir con el ejercicio pequeño que vamos a hacer a continuación, ¿tienen más preguntas? Haben Sie Fragen? Nine. Listo, entonces voy a presentarles otro documento. De estos ejercicios profe también del pluscuamperfect y el conjunctives by. Ah, bueno, entonces sí, tiene razón. Creo que no hemos hecho muchos, no, yo casi ningún ejercicio sobre el pluscuamperfecto y el conjunctives by. Entonces, si les parece, podríamos dedicar la clase del viernes a ver ejercicios de pluscuamperfect y conjunctives by, y desde mañana martes hasta el jueves seguir haciendo ejercicios de esto, del pasivo. Sí, a mí me parece bien. Listo. Entonces, listo, les estoy compartiendo aquí los ejercicios del pasivo. Pueden ver la pantalla. Segundo. Listo. Entonces vamos a hacer, recordemos, el pasivo puede ser expresado en cualquier tiempo verbal. Entonces lo que vamos a hacer es ver varios ejemplos de cada tiempo verbal. El primero es el presente. Entonces vamos a mirar lo que hemos aprendido para hacer estos ejercicios en presente. Recordemos, ¿qué necesitamos para hacer una oración en pasivo en presente? Primero, el verbo werden como auxiliar conjugado en presente. Y al final, un verbo en participes by. Entonces, tenemos aquí esta oración, la primera. Ich repariere das Auto. Yo reparo el auto. Esa es la oración en voz activa. ¿Cómo sería en voz pasiva? ¿Qué necesitaríamos poner aquí después de das Auto? Puede ser con ist, pero la forma más usual es con el verbo werden. Entonces hagámoslo con wird, como dice Mirna y Angie. Das Auto wird von mir repariert. ¿Qué es el participes by ¿del qué? Del verbo reparieren. Das Auto wird von mir repariert. Y ahí ya tenemos la oración en pasivo. El auto es reparado por mí. Miren, cuando nosotros traducimos esta oración en español, yo digo, el auto es reparado por mí, la tarea es hecha por mí, el ejercicio es hecho por ella, por nosotros. Nosotros, en el pasivo en español, cuando queremos decir quién es el que realiza la acción, tenemos que utilizar una preposición. Y nosotros utilizamos la preposición por. En alemán no se utiliza para el pasivo, para indicar quién realiza esa acción, la preposición por, sino la preposición von. O sea, no se utiliza la preposición für, sino von, como de, ¿cierto? Esa es la preposición que debe utilizarse en el pasivo.
Y como es una preposición que siempre va acompañada del verbo, siempre está, digamos, en el caso dativo, entonces lo que sigue después de esa preposición, por ejemplo, un pronombre personal, necesariamente tiene que estar en dativo. Por eso tenemos aquí mir, von mir. Das Auto wird von mir repariert. Listo. Claro, ese punto de la preposición en el pasivo siempre es con la preposición von. Cuando queremos, pues obviamente decir quién es el que realiza la acción. Podríamos simplemente no decirlo. Podríamos simplemente decir, das Auto wird repariert. El auto es reparado. O das Auto ist repariert también. Pero si queremos decir que el auto es reparado por alguien, tenemos que decir, das Auto ist von mir repariert. Es un Beispiel, por ejemplo. El auto es reparado por mí. Pues obviamente no, la preposición cambia. En alemán es de, von, y en español es la preposición por. Listo. Miremos el segundo ejemplo, o la segunda actividad. Ich liebe meinen Hund. Yo amo a mi perro. Entonces, en el pasivo, mein Hund, mi perro, ¿cómo sería aquí el verbo en la segunda posición? Muy bien, Esteban y Angie. Wird geliebt. Mein Hund wird von mir geliebt. Mi perro es amado por mí. Mein Hund wird von mir geliebt. Du liest ein Buch. Tú lees un libro. Sería la forma en el activo. ¿Cómo sería en el pasivo? Das Buch. ¿Cómo sería aquí la forma del verbo werden? Exacto, gelesen es el participio también. Das Buch wird von dir gelesen. ¿Qué es el participio del verbo lesen? Du liest ein Buch, tú lees un libro. Das Buch wird von dir gelesen. El libro es leído por ti. Listo. Das Huhn legt ein Ei. Das Huhn legt ein Ei. La gallina pone un huevo. Entonces, eso es en activo. En pasivo, ein Ei, un huevo. ¿Cómo sería aquí el verbo en pasivo? Wird gelegt. Muy bien. Ein Ei, perdón, wird vom Huhn gelegt. Das Huhn legt ein Ei. Ein Ei wird vom Huhn gelegt. Un huevo es puesto por la gallina. Profe, una pregunta es que me pareció parecido la pronunciación entre gallina y perro, pero no, Ah, bueno, no, listo, mira, escucha la diferencia. Perro ok, es Hund, 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 Hund de al final. Gallina es Hun, sin la de al final. Hund, Hun, Hund, Hun. ¿Si notas la diferencia? sí, gracias. Simplemente la de al final. Y pues ¿qué? El artículo. Der Hund, das Hund. Der Hund, das Hund. Ein Ei wird vom Huhn gelegt. Listo, vamos a las 5. Ihr öffnet die Tür. Die Tür wird y luego nos falta entonces la preposición, el pronombre personal y el verbo en participes by. ¿Cómo seguiría esta oración? ¿Estás seguro que pon im, Angie?
No. Está bien con el wird y con el verbo en participes by, pero no están bien ¿con el qué? Con la pronombre personal. ¿Cuál sería el pronombre personal ahí? Mire, acá tenemos ihr, vosotros, ¿cierto? Vosotros, abrís, perdón, la puerta. Die Tür wird. Entonces ahí tenemos que decir, la puerta es abierta por vosotros. Y como necesitamos utilizar la preposición von, que es con el dativo, ¿cómo sería la forma del ihr como pronombre personal del dativo? Ya lo habíamos visto. Euch, sehr gut. Exacto, von euch. Die Tür wird von euch geöffnet. 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 Geöffnet die Tür. Vosotros abrís bueno, como se diga, la puerta. Die Tür wird von euch geöffnet. La puerta es abierta por vosotros. Vamos a la sexta. Wir fahren das Auto in die Garage. Das Auto wird von, falta el pronombre personal, y al final el verbo en participes by. ¿Cómo sería lo que nos falta ahí? ¿Cuál sería el pronombre personal? ¿Cuál sería el verbo en participes by? Mirna dice euch. Y no es cierto. No es euch. Mira bien cómo está exacto, como dice Esteban, uns, porque es nosotros. Von uns. Sehr gut. Das Auto wird von uns in die Garage gefahren. Exacto. Das Auto wird von uns in die Garage gefahren. Es la forma de eso. Y miremos la última oración. Ich sehe dich. Te miro. Necesitamos entonces acá el verbo en auxiliar, verbo werden en presente, conjugado, y al final el verbo en participes by. ¿Cómo sería entonces eso? Esa última oración, ¿cómo estaría construida? Exacto, Esteban Ríos, wirst. Du wirst von mir y el verbo en participes by. Gesehen, sehr gut. Tú eres por mí, perdón, tú eres vista por mí. Du wirst von mir gesehen. Listo. Esto respecto al presente. Mañana seguimos entonces con los otros tiempos verbales. Permítame antes de irme, le respondo la pregunta, creo que fue Tatiana, que me preguntó lo del von más der. Y ya le respondo. Von más der, no, ahí no aplica. En el von más der no es for, sino que es von y luego der. Entonces ahí no se aplica el cambio. Von más der es, o sea, no podemos decir for. ¿Por qué? Claro, esto nos lo he olvidado, porque for es otra proposición. Significa antes o frente a algo, ¿cierto? Entonces, si
si tú dices for, así como si estuvieras diciendo von más der en esa unión, se podría confundir con la preposición for, y por eso no es posible. Entonces, cuando quieras decir von más der, tienes que decir von y luego der. Solamente aplica con el von más dem, que sería vom. No sé quién era la que preguntaba, pero ahí está la respuesta. Gracias, yo era la que preguntaba, ya me quedó Ah, claro. listo, Angie. Listo, Angie. Disculpa que en ese momento no lo recordaba. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que los que no se hayan metido al grupo, al principio del chat, eh, compartí un enlace de WhatsApp para que se unan al grupo en el que en esta semana se estará informando sobre cómo va a proceder la siguiente semana. Creo que hay como un descuento que me acaban de mencionar para las clases del otro mes, y es que bueno, digamos para todo el grupo, para cuando son clases grupales, son los mismos precios que les había mencionado, pero para clases privadas serían a 25.000 pesos la clase, es lo que me acaban de informar. Entonces, por si quieren tomar clases privadas, ese es el costo en todos los idiomas. Y en inglés a 20.000. Y bueno, esta semana se les estará informando sobre cómo será lo de los pagos, que pues lamentablemente toca empezar a hacer para poder que Ciudad Bilingüe sobreviva. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar presentes todos los días y bis morgen. Mañana seguimos practicando esto del pasivo. Danke. Vite.